¿Sabes qué fue la Gran Colombia? La Gran Colombia fue la extensa república que se creó a partir de la Ley Fundamental de 1819, expedida en el Congreso de Venezuela. Esta reunía a las provincias de Venezuela y la Nueva Granada y posteriormente también a Panamá y Ecuador bajo el título de la República de Colombia. Es allí donde a partir de la Constitución de Cúcuta en 1821 quedó completamente consolidada, dividiendo el territorio en departamentos, los departamentos en provincias, las provincias en cantones y los cantones en parroquias. El gobierno entre 1819 y 1830 se caracterizó por ser popular representativo, además de centralista. La organización política de la Gran Colombia fue proyectada en el Congreso de Cúcuta de 1821 y se creó una constitución que dirigió a la Gran Colombia por 8 años, donde se adoptó el centralismo como nueva forma de gobierno. El poder legislativo, donde el Congreso estaría dividido en dos cámaras que eran la del Senado y representantes, el poder ejecutivo estaría depositado en el presidente y vicepresidente de la República de Colombia, que fueron Bolívar y Santander, y el poder judicial, constituido por la Alta Corte de Justicia, los tribunales y los jueces. En este sentido, este Congreso nombró a Bogotá como la ciudad capital de la República de Colombia. Durante el año de 1821, en Colombia, se llevó a cabo el Congreso de Cúcuta, el cual tuvo como resultado la ratificación de la unión entre la Nueva Granada y Venezuela con el objeto de formar la Gran Colombia. En esta vigencia, Bolívar era su presidente. En el desarrollo de dicho Congreso se da paso a la redacción de la Constitución de Cúcuta, la cual se centró en la adopción de un modelo liberal y centralista. Entre algunas características se encuentran la separación de poderes, las garantías para los derechos individuales, las limitaciones del poder para la Iglesia Católica, la derogación de la Inquisición y la declaración de los indígenas como ciudadanos iguales en derechos. Durante esta época, uno de los actores relevantes fue Francisco de Paula Santander, quien es también conocido como el hombre de las leyes. Él ejercía como vicepresidente de la Nueva Granada. Vale la pena resaltar que el hombre de las leyes se caracterizó por la defensa del patronato, lo cual refiere al control del Estado sobre la Iglesia. Entre otros acontecimientos, se resalta que Santander tuvo un interés especial e importante por la educación. Resultado de ello, se encuentra que promovió la apertura de escuelas y universidades. En el desarrollo de su gobierno adquirió préstamos de países del continente europeo y también obtuvo materiales bélicos como insumo de preparación frente a la posibilidad de la reconquista española. La Gran Colombia se disuelve durante el año de 1826, producto de un proceso iniciado por la insatisfacción de muchos caraqueños, quienes reclamaban mayor autonomía regional y referían que no veían en la unión de las naciones mayores beneficios para Venezuela. Dicha disolución se vio fortalecida por las diferencias presentadas entre Bolívar, quien era centralista, y Santander, quien era federalista. Desde 1828 hasta 1830, Bolívar es quien asume poderes dictatoriales a fin de mantener dicha unión. Durante este tiempo se revirtió de manera considerable algunas reformas liberales de la Constitución de Cúcuta. Durante el periodo de la Gran Colombia existieron problemáticas marcadas, las cuales influyeron en la posterior disolución de la misma. En primer lugar, encontramos los llamados bandos sureños. Este grupo o movimiento surgió a partir de las problemáticas económicas regionales de índole principalmente artesanal. A ello se le sumaba un ejercicio administrativo basado en el uso de facultades extraordinarias, un estado de excepción que militariza la vida en el sur y por tanto surgió un grupo, miembros de los municipios sureños en son de protesta. Posterior a esto, podemos hablar del Acta de Guayaquil. Esta surgió en 1826, en donde los representantes de Guayaquil convocaron un cabildo ampliado para refrendar su asociación a la Gran Colombia, pero condicionando al cumplimiento de una serie de aspectos señalados en la Constitución de Cúcuta relacionados con la revisión del régimen administrativo de intendencias mediante la celebración de una convención nacional. Lo que buscaban en sí era una reforma del aparato administrativo. Luego de estas pequeñas pero representativas problemáticas se dio la llamada Cosiata. Es el nombre dado a un movimiento político que inició en la ciudad de Valencia y fue protagonizado principalmente por el militar José Antonio Páez. Lo que buscaban principalmente era una reforma a la Constitución de Cúcuta de 1821, petición que se realizó por medio de una carta política, ocasionando de esta manera un enfrentamiento entre el gobierno central y los peticionarios. Este movimiento se puede considerar como el más importante e
influyente en la disolución de la Gran Colombia, teniendo en cuenta que, a partir de este, se habló de la separación de Venezuela y la formación de su propia república. Si bien se han realizado muchos estudios y hay posturas diversas sobre los motivos que pudieron tener influencia en la separación de esta república, es importante mencionar que eran más los motivos que causarían una eventual separación que los que mantendría la unión. Es por esta razón que era casi inevitable lograr conservar la unión una vez las tensiones aumentaran. Dentro de las hipótesis planteadas para explicar este proceso de separación, podemos encontrar que se le atribuye a la Constitución de Bolivia y su iniciativa de presidencia vitalicia, o al Acta de Guayaquil, donde se sugirió una dictadura, o incluso al desconocimiento de la Constitución vigente, la cual tenía tan solo 6 años a este momento. A estas causas mencionadas se le suma la tesis de que todo lo mencionado anteriormente es resultado de un choque generacional. Basándonos en esta tesis, podríamos decir que este choque se da por dos mentalidades opuestas que distan de su concepción de Estado: los seguidores del libertador Bolívar, quienes estaban acostumbrados a la constante lucha militar y quienes apoyaron a conservar el orden a cualquier precio, y los santanderistas, quienes temían la arbitrariedad y defendían la libertad. Podríamos decir que todas estas tesis que se han planteado para explicar el fenómeno de la disolución no pueden ser descartadas, y que todas estas posibles causas influyeron en el aumento de regionalismos en las tres secciones de la República. Todo esto teniendo como consecuencia que los poderes extranjeros aprovecharan el desorden y la falta de unión para sacar la mayor ventaja en los negocios, propiciando la dependencia económica y política de la República. Después de todo este proceso de separación y tras la Constitución de 1830, solamente la Nueva Granada perseveraba en el ideal de mantener la unión. Como consecuencia, Bolívar renunció a la presidencia, entendiendo que incluso su salud física le impediría seguir este ideal de unión.